Hola, muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el caso de estudio de contaminación del suelo en la ciudad de Barranquilla, enfatizando el plan del monitoreo y la propuesta de una solución, anexando los estudiantes Juan Penagos, Martín Arrieta y Natalia Sanguino. Ok, el caso de estudio a plantear el día de hoy es que en una zona industrial ubicada en las afueras de la ciudad de Barranquilla se ha identificado que existe una posible contaminación del suelo por metales pesados, ¿no? A causa de actividades industriales de metalurgia cerca de la zona. Residentes de la zona afectada han reportado problemas en la salud y daños a cultivos cercanos, viéndose seriamente afectada la productividad de los suelos, por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades ambientales. Este es el estudio de caso que vamos a presentar el día de hoy. Ok, ¿cuál es el objetivo del caso? El objetivo del caso o el objetivo para esta problemática en particular es llevar a cabo la identificación de la presencia de posibles metales pesados en un suelo ubicado en una zona industrial en las afueras de la ciudad de Barranquilla, con el objetivo de implementar lo que es el muestreo ideal para, llevar, para llegar a conclusiones o a resultados mucho más confiables, mucho más óptimos y poder ser aplicados y poder compararlos, perdón, con la normativa aplicable, con el fin de llegar a conclusiones más sólidas y llegar a una remediación o bioremediación, según sea el caso, para, para sanar lo que es esta problemática o solucionar esta problemática. Los objetivos específicos son delimitar el área o acotar el área de influencia y seleccionar puntos de muestreo representativo, ¿no? Realizar la toma de prevención y transporte de muestras de suelo conforme a los protocolos técnicos nacionales. El tercer objetivo específico es analizar dentro del laboratorio las concretaciones de metales pesados y compararlas con los valores guía establecidos en la resolución 0316 del 2018 del MADS. Y por último, el cuarto objetivo específico es formular propuestas de remediación y gestión ambiental con base en la severidad de la contaminación según sea el caso. Muy bien, ¿cuáles son las herramientas o equipos a implementar para llevar a cabo lo que es el muestreo? La buena elección de las herramientas para el muestreo es clave para llevar a cabo un buen muestreo, ¿no? Y obtener resultados mucho más confiables dentro del análisis de laboratorio o práctica experimental. En este caso, de suelos contaminados por metales pesados, los, los equipos o las herramientas más convenientes son las siguientes, que son el barreno, ¿cierto? Que se utiliza para recolectar lo que son las muestras. Se va a utilizar también un lisímetro que tiene como objetivo medir la cantidad, medir el volumen, digamos, de agua evaporada, infiltrada o agregada al suelo. Se va a tener en cuenta también un sistema global de posicionamiento, es decir, un GPS, aquí por sus siglas en inglés, una cinta métrica y unas estacas. Ok, ¿cuál va a ser la metodología y manejo de las muestras? Para este caso, lo más recomendable, lo más conveniente en este caso de suelo contaminado por metales pesados, y también dependiendo de cómo es el área de cómo sería la topografía de la zona de estudio, se va a llevar a cabo un muestreo sistemático regular o por rejilla rectangular. Se decidió en tomar esta metodología debido a que
tiene la capacidad de reducir lo que es la variabilidad o el error de los datos de las muestras que se vayan a obtener. ¿Y en qué consiste este muestreo sistemático? Consiste en ubicar, como se muestra aquí en la imagen, unos puntos, ¿no? Ubicar unos puntos. Y esos puntos se van a ubicar en una siguiendo una forma como un patrón, ¿no? Por así decirlo. Y se van a ubicar siempre en la misma posición. O si no, se puede tomar un punto arbitrario y a partir de ese punto tomar los restos de puntos que sea necesario siguiendo una forma, sí, siguiendo una forma uniforme. Entonces, pues así es como pues, se aplicaría este método, ¿no? Y, la distancia o la profundidad recomendable a tomar las muestras de 0 a 20 centímetros de profundidad. Bien, para el manejo de las muestras, perdón, para el manejo de las muestras se deben, las vamos a introducir lo que es en bolsas plásticas herméticas previamente marcadas eh, y con su respectiva ubicación y van a ser almacenadas en, en lugares con temperaturas frescas, sea una cava con hielo a una temperatura de 4 a 6 grados centígrados. También se debe tener en cuenta lo que es eh, los elementos de seguridad al momento de tomar las muestras, como son guantes de látex, lentes de seguridad, toallas de papel según sea el caso, etc. Muy bien, el análisis de laboratorio va a ser el siguiente. Después de haber tomado todas las muestras, siguiendo pues el plan de muestreo, dichas muestras se deben de secar, se deben tamizar pues, en tamices de 2 milímetros, de 2 micras, y se tienen que homogeneizar, es decir, se van a crear una muestra compuesta a través de las muestras antes seleccionadas. Después se debe aplicar una digestión química a dicha muestra compuesta u homogeneizada. Esta digestión química consiste en emplear una mezcla de ácidos, como por ejemplo el ácido nítrico, ácido perclórico, para extraer lo que son los metales o los iones de los analitos que se van a investigar, ¿no? Después de esto, se van a cuantificar lo que son los metales pesados. Uno de los métodos para identificarlos es la espectrometría de absorción atómica o ICP-OES, por el cual este es el instrumento para cuantificar lo que son los analitos y por el cual consiste en introducir eh, la muestra, y este instrumento lo que va a hacer es lanzar radiaciones con la misma con el mismo con las mismas longitudes de onda, y esto lo que va a hacer es eh, capturar o absorber los átomos de los analitos a investigar o a cuantificar, mucho mejor dicho. Y, y el espectrómetro de emisión óptica es mucho más preciso debido a que tiene la capacidad de cuantificar la mayoría de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Aquí las muestras se deben introducir de forma líquida, ¿cierto? Y van a ser, digámoslo, excitadas o se le va a introducir energía a través de plasma de argón. Dichos átomos excitados se van a recoger en un sistema óptico obteniendo espectros de emisión para cada elemento. Bueno,
Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Penagos y hoy les voy a hablar sobre la normativa aplicable para la contaminación de este tipo de suelos. Bueno, como tal, la normativa colombiana no existe una ley o una resolución, no existe una resolución, una ley que nos permita a nosotros evaluar cuál es el límite máximo que debe existir para cierto tipo de metales de contaminación que haya en el suelo. Al haber una carencia con respecto a esta ley, se decidió pues buscar eh, valores a nivel internacional. Entre ellos encontramos que el Target Intervention de Values de Dutch Soil Policy, una normativa de suelos de la parte de los Países Bajos, ellos establecen los ciertos niveles o ciertos parámetros permisibles que debe tener el suelo para su contaminación. Encontramos que en la tabla vemos que tienen tanto para sedimento, medido en miligramos por kilogramo de materia seca, y también tenemos para las aguas subterráneas que indirectamente también se ven afectadas al momento pues, de haber una contaminación en los suelos, que también se mide por kilogramo sobre el litro en solución. Entonces, vemos en la tabla que hay una parte que dice concentración del Fondo Nacional. Esto quiere decir que es el valor promedio normal, natural de este tipo de metal en los suelos. El valor objetivo, en este caso, es el valor que se requiere llegar a través de un tratamiento del suelo que esté contaminado. Y el valor de intervención es el valor que indica, por ejemplo, antimonio. El valor normal es de 3 miligramos sobre kilogramo. Pero si este valor llega a sobrepasar los 15 miligramos, se puede decir que hay una afectación o una contaminación ambiental severa. Por lo tanto, es necesario que se realice una intervención. Entonces vemos ahí todos los metales que se disponen en la normativa y sus valores de intervención que si sobrepasan el límite hay que intervenir con prácticas de mitigación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la normativa aplicable, si bien no existe en la parte de los límites permisibles, sí encontramos un marco legal en Colombia. Encontramos que la ley 99 del 1993 es como el primer paso que da Colombia en cuanto a controlar y compensar la contaminación a nivel general de todos los ecosistemas, entre ellos el suelo, con la creación del Ministerio de Ambiente y el SINA. Ya luego, pues, en el decreto del 1076 del 2015, que es el decreto único ambiental, regula lo que son los estudios, las licencias, los planes de manejos que deben existir para suelos contaminados. También, pues, hay una política que es en cuanto a la creación de las corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de vigilar y aplicar acciones de recuperación cuando existen afectación de este tipo de ecosistemas, en este caso los suelos. También en Bogotá tenemos la Secretaría Distrital de Ambiente, en el cual mediante la resolución 02700 del 2023 crea una guía técnica en referencia para la evaluación de riesgos de suelos y sitios contaminados. Entonces, pues es una serie de prácticas que se deben realizar para mitigar cuando se presente una contaminación en los suelos, puede ser por materiales pesados. También encontramos ya en las normas internacionales, ya que Colombia aún carece en este tipo de normativas en cuanto a los suelos, para una guía internacional de la INCONTEC, la ISO 10381, que son guías internacionales para muestreo y caracterización de suelos contaminados. Es una guía simplemente cómo se debe hacer un muestreo y una caracterización de manera adecuada para ser válido a nivel internacional. Ya luego encontramos las referencias, encontramos dos referencias principalmente, una es de Holanda, que es la que nosotros usamos para tener los valores guía de los niveles máximos permisibles para suelos pesados, y también tenemos un protocolo de
derivación de guías ambientales en la calidad del suelo de Canadá. Si bien existe una normativa internacional, Colombia debe realizar su propia normativa, ya que si bien tenemos unos valores de referencia, recordemos que los suelos colombianos son muy diferentes a los suelos holandeses. Y es necesario entonces reajustar los niveles que, por ejemplo, para nosotros pueden ser niveles normales, de pronto para allá pueden ser considerados niveles de contaminación. Entonces es necesario realizar nuestra propia evaluación. Ahora los dejo con mi compañera Natalia. Listo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Sanguino y el día de hoy me voy a caracterizar por comentar sobre el respecto de las propuestas de solución que nosotros implementamos. Nosotros quisimos diferenciarlas en tres. Acciones inmediatas. Bueno, en las acciones inmediatas hay algo que es muy fundamental. Aquí se debe señalizar y restringir las áreas contaminadas para evitar el contacto directo con el suelo, especialmente por parte de los residentes y agricultores. También se recomienda suspender temporalmente el consumo o ventas de cultivos de una zona y realizar jornadas eh, que permitan esa información a la comunidad sobre los riesgos en la salud. Dos, nosotros caracterizamos la parte del diagnóstico y control de la fuente. ¿Y esto por qué? Esto es porque se debe hacer un muestreo del suelo para determinar los niveles y tipos de metales presentes y ubicar los puntos más críticos. Sobre todo para para que las autoridades deban inspeccionar las empresas metalúrgicas para identificar el origen exacto de los contaminantes y exigir lo que es la parte de los correcciones inmediativos en sus procesos o en las disposiciones de residuos. En el número 3, la remediación y la recuperación, esto fue algo fundamental, ya que nosotros tenemos que tener en cuenta que en las áreas más afectadas se puede aplicar excavación del suelo, contaminado, o también lo que es su estabilización con la materia que movilicen, pues en zonas agrícolas se puede utilizar métodos naturales como la fitorremediación, ¿sí? Aquí nosotros implementamos eh, implementamos más que todo fue que utilizar las plantas que absorben metales pesados, junto con, junto con enmiendas orgánicas que mejoren la calidad del suelo. Finalmente, se propone un seguimiento periódico para verificar la reducción de los contaminantes o de la contaminación pues, que se llevó a cabo y la recuperación de los productos del terreno. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nosotros nos caracterizamos por agregar un enunciado con un artículo científico. Este artículo fue un artículo referenciado en inglés llamado Remediation on Heavy Metal Pooling Soil Environmental and Creel Ground Biologic Projects, lo que significa que es la remediación de suelos contaminados con metales pesados, una revisión crítica en los enfoques biológicos. Esto no fue generado en Colombia, sino fue generado una investigación en China, enfocándose en los suelos de dicho país, teniendo en cuenta que China es uno de los países donde más se hace la contaminación, ya sea atmosférica, pero también terrestre. Entonces, ellos utilizaron fue la remediación microbiológica. Nosotros en la gráfica podemos analizar que ellos generaron un pequeño recuadro donde enfatizaron lo que fueron las matrices sólidas, los microorganismos,
también caracterizados los pH iniciales, el tiempo requerido, o sea, el tiempo que se llevó a cabo ese estudio, y también lo que fueron el metal que se llevó a cabo con el objetivo de poder eliminarlo. Nosotros vemos que ellos implementaron lo que fueron las Staphylococcus, que generó un pH neutro, donde eso se llevó a cabo por mediado del tiempo pronosticado de 2 días a 5, donde ellos lo que hicieron fue analizar el suelo, detallar y con el fin de remediar por mediado de ese microorganismo el material que se encontraba. En este caso que fue cadmio, un metal que es pesado y tóxico, y también encontramos el cromo. Asimismamente también vemos que en la segunda casilla en el suelo utilizaron Achromabacter, Dentrifac o Dentrificam, que también cumplió un parámetro. Además se analizó durante 5 días y la idea era que fuera una regulación con respecto a los metales encontrados, que fueron también cadmio, mercurio, arsénico, plomo, níquel y demás. Este artículo fue un claro ejemplo para nosotros con el fin de analizar, como ya anteriormente comentaba, una pequeña remediación y así tomar como ejemplo lo que nosotros teníamos como objetivo, ¿cierto? Que fueron lo que les comentaba con los 3 pasos que generamos, que fue las acciones inmediatas, también el diagnóstico y control de la fuente y también la remediación y la recuperación, que mismamente ellos lo implementaron, pero no fue de una manera física, sino más que toda microbiológica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nosotros miramos algo muy fundamental y fueron las autoridades ambientales que tienen jurisdicción, ¿cierto? En este caso, las autoridades principales encargadas de atender la contaminación del suelo en las zonas industriales de Barranquilla es la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la CRA. Esta entidad es la responsable de vigilar, pues también controlar y sancionar las actividades que pueden generar o que generan daño ambiental dentro del departamento del Atlántico, ¿sí? Además, intervienen otras que son mencionadas. Bueno, número 1, encontramos lo que es la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. En este caso, vemos algo muy fundamental, que era lo que yo ya le comentaba, que ella se encarga más que todo de la vigilancia, el control y la sanción de las actividades que pues generen daños en ese entorno. Ellos son como más que todo en esa zona, más que todo en la parte del Atlántico. 2, vemos lo que son la Secretaría Distrital de Ambiente y Salud de Barranquilla. Recordando que nosotros nos enfocamos fue en esta ciudad, entonces por ende las normativas se basaron en ella. 2, encontramos lo que es la Secretaría Distrital de Ambiente y Salud de Barranquilla, que coordina las acciones de emergencia y vigilancia en salud pública y atención a las comunidades afectadas. Que eso, de aquí nace también uno de los 3 pasos anteriores para generar una solución. Encontramos lo que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ellos brindan apoyo y seguimiento a nivel nacional. Encontramos también lo que son las autoridades nacionales de licencia ambiental. Esta actual, más que todo para las empresas implicadas que tienen licencias ambientales, se requiere una intervención mayor. Y para este caso utilizamos lo que fue la Fiscalía Ambiental, que puede participar en casos de evidenciar un delito ambiental, que eso es analizado o implementar grave de la normativa, o más que todo, pues tener en ellos en cuenta que cumplan esos parámetros. En conjunto a estas entidades de coordinar la investigación, sancionar a los responsables y también lo que es
el garantizar la recuperación del suelo contaminado y la protección pues, de la población. Siguiente, por favor. Muchas gracias.